Señor, en un texto muy conocido de todos nosotros, segunda a los Corintios, capítulo 5 y el verso 17, muy conocido de todos nosotros, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos quieren orar a Dios para que nos hablen esta noche? Parece como un decir, pero al primero que Dios le habla es al predicador. Así es que ya Dios me habló por medio de esta enseñanza y yo sé que Dios me va a usar en esta noche para que a cada uno de nosotros nos hable. Vamos a orar. Soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso, quiero expresar mi gratitud, Señor Jesús, por permitirnos nuevamente reunirnos en este lugar. Por favor, Señor Jesucristo, bendícenos con tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, sea llenando nuestra vida, Señor, edificándonos, Señor, y haciéndonos crecer, Señor Jesucristo, espiritualmente. Para la honra y gloria tuya y en el nombre tuyo, Jesús, yo clamo y te doy gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a tomar, perdón, tomen asiento, vamos a meditar hoy bajo el tema estar en Cristo. Estar en Cristo. Y nosotros tenemos que tener claro, yo espero que los simpatizantes sepan que esta palabra es una palabra de motivación. Es una palabra de motivación. Porque mientras que hay vida, hay esperanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Bueno, quiero saludar a Lander y a Luz. Ellos vienen de la congregación del Pinal, pero no los voy a presentar todavía. Pero ellos se van a congregar aquí en este lugar. Y bueno, les damos la bienvenida. Amén. Gloria a Jesús. La humanidad espiritualmente se podría clasificar en dos grupos. La humanidad se puede clasificar en dos grupos. Los que están afuera y los que están en Cristo. Y yo quiero decirte en esta noche, si estás en esta noche aquí es porque tienes una gran oportunidad de estar en Cristo Jesús. Y ahorita me ponía a pensar y en verdad que llegar a los pies de Jesús no es tan fácil. No es fácil. Llegar a los pies del Señor Jesucristo no es tan fácil. Créame que mi mamá se esforzó bastante por explicarme la palabra, por enseñarme la palabra, oraba para que la palabra llegara, porque es que la palabra es la que, como vamos a ver ahorita, la palabra es la que transforma, la palabra es la que limpia, la palabra es la que edifica, la que renueva. Y la verdad es que no es fácil entregar la vida al Señor. Es muy difícil. Y por eso en esta noche también vamos a hablar con los hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo, porque aunque no es difícil, pero aunque es muy difícil llegar a los pies del Señor, es muy fácil zafarnos de la mano del Señor. Y en esta noche tenemos que tener mucho cuidado. Muy apropiada la lectura que hizo el hermano David. El tiempo está muy cerca. Bueno, esta semana no tuve la oportunidad de ver noticias, pero mi hermana, que casi nunca me llama, mi hermana, la de Alemania, me decía que estaba bastante preocupada por todas esas circunstancias en Israel, en la franja de Gaza, cómo se disparan misiles y se destruyen, y eso no es otra señal, sino que el Señor está muy pronto a venir. Y nosotros todavía tenemos oídos, entonces preparémonos a estar, esforcémonos a estar en Cristo Jesús, porque indiscutiblemente, con toda certeza, no hay sino dos grupos: los que están afuera y los que están adentro. Y yo voy a repetir las palabras de Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Si es que esto no es para decirles ustedes, no, todos nos tenemos que esforzar por estar en Cristo. Nos tenemos que esforzar porque estar en Cristo.
Colosenses capítulo 4, verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿sí? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa? Que hay unos que están afuera y nosotros lo sabemos. Eso no es una cosa extraña, rara, no es que yo me esté inventando, no. Yo siempre he dicho, el evangelio no hay que inventarlo, el evangelio ya está inventado, lo creó fue Dios. Nosotros los predicadores simplemente traemos una noticia, unas buenas nuevas de salvación a todo aquel que quiera creer. Entonces dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. ¿Por qué? Porque los de afuera también tienen una oportunidad y nosotros no podemos ser un obstáculo para que ellos entren. Porque hay quienes se paran en la puerta y ni entran ni dejan entrar. ¿Sí? Ni entran ni dejan entrar. Y entonces se colocan como obstáculo. Dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, como era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel de labios adoraba a Dios. Y entonces el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero con sus hechos me niega. Con sus hechos me niega. Entonces debemos andar sabiamente para con los de afuera. Y ese texto implica que hay unos que están afuera y otros que están adentro. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vea, como vamos a ver ahorita, los privilegios de estar en Cristo, es que no le falta a uno nada, de verdad, de verdad, de verdad. Y no estamos hablando de lo material, porque es que hay gente que tiene tanto dinero que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Entonces dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Pero qué significa la palabra honradamente? La palabra honradamente significa con respeto, con una buena conducta, con un buen trato hacia los de afuera. Nosotros debemos portarnos honradamente con los de afuera. Que los de afuera no tengan que decir, pero usted no es que es cristiano, pues. No, 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 no. Nosotros tenemos que demostrar, más que con palabras, con hechos, de que somos de adentro. Somos de adentro. Y yo lo he dicho muchas veces, no para humillar a nadie, ni para enorgullecernos, ni para creernos más que nadie, sino para estar convencidos y seguros que somos el pueblo de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, pero entonces ya tenemos claro que hay unos que son de afuera. Pero vamos a hablar de los que están en Cristo, de los que están dentro de Cristo, en Cristo. Y tomamos lectura entonces en el segundo libro de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, metido en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros no podemos decir, es que yo nací así y así voy a morir. No, nosotros tenemos que aprender a decir, yo era así, pero cuando conocí a Jesucristo, cambió mi vida totalmente. Yo no voy a morir como nací. Yo no voy a morir como nací. Y si usted y yo nos ponemos verdaderamente en las manos del Señor, hermanos, nosotros tenemos que morir de una manera muy diferente a como nacimos, a como éramos antes de conocer a Jesucristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Y Romanos, entonces está claro que hay unos que están afuera de Cristo y otros que están dentro de Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Bueno, pero no aproveché el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 12, que dice, para que no tengáis necesidad de nada. De verdad, cuando uno está en Cristo, no tiene necesidad de nada. Rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Y uno en Cristo se da cuenta que hay tantas cosas que el mundo dice que necesita, pero que en realidad no son algo necesario. Entonces Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí empieza uno a marcar la diferencia de las bendiciones de estar en Cristo y no estar en Cristo. Es muy diferente estar en Cristo y no estar en Cristo. Y una de las grandes diferencias y bendiciones de estar en Cristo es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Usted no quiere ser condenado? Bueno, entonces esfuércese por estar en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el regalo de Dios es salvación, el regalo de Dios es perdón, el regalo de Dios es redención, el regalo de Dios es justificación, el regalo de Dios es protección, el regalo de Dios es meterlo a uno dentro de Él, para Él responder por nosotros. Yo he dado esta ilustración muchas veces y es que es muy fácil, hermano. Nosotros estábamos en una fila a causa del pecado, estábamos en la fila de los condenados a muerte. Y el Señor le dice a uno, oiga, no, venga, si usted cree en mí y se mete en mí, yo pago por usted. Y entonces cuando llega uno, está dentro de Cristo y el que paga es Él y uno no tiene que pagar nada. Entonces, qué importante estar en Cristo, estar en Cristo. Seamos conscientes de que a partir del pecado de Adán, es decir, a partir del Génesis, a partir de la creación, del principio de la creación del ser humano, el hombre quedó fuera de la presencia de Dios, ¿sí? A partir de la creación y el pecado de Adán, el hombre queda fuera, ¿cierto? Romanos 3:23 lo dice, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O en otras palabras, fuera. Y eso fue lo que pasó con Adán, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con Caín. Y eso es lo que ha pasado con los que van en el pecado. Los que están afuera, ¿cierto? Los que están afuera. Y entonces Adán y Eva para afuera. Y hasta hasta querubines y todo eso con espadas para que no volvieran a entrar. Destituidos. Pero yo quiero decirles en esta noche una buena nueva, una buena noticia. Dios nos da la oportunidad de volver a entrar a través de Él mismo. Él se dio a sí mismo para rescatarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para que podamos estar en Él. Romanos 5:8, texto hermoso. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me es necesario aclarar que ese pecadores que dice ahí, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que aún siendo pecadores, no significa que nosotros vamos a seguir siendo pecadores todo el resto de vida. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nosotros somos nueva criatura, diferentes. Creados según Dios. Pero qué hermoso reconocer que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, ¿cuánto más? Si ya siendo reconciliados, si ya habiendo sido justificados, perdonados,
acercados a Dios, hermano, tendremos cosas maravillosas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, Cristo mismo murió, Dios mismo se hizo carne para ayudarnos a acercarnos a Él y meternos en Él. O en otras palabras, Él ya hizo el 99.99999% de toda el plan y nos dejó una sola cosa a nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros estamos tan lejos de Dios a la distancia de una decisión, de decidir, simplemente decidirnos por Cristo. ¿Cierto? Qué bueno, a mí esa canción me encanta. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿A qué volver atrás? O sea, seamos conscientes. Y yo invito también incluso a los amigos que nos acompañan en esta noche, seamos conscientes. ¿A qué volver atrás? O sea, ¿para qué repetir los episodios malucos que hemos tenido en nuestra vida? Y yo quiero decirte, con Dios uno no tiene episodios malucos. Con Dios tiene uno una vida agradable. No que no tenga problemas, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones. Hay problemas y dificultades, pero con Cristo hay bendición, hay paz, hay tranquilidad, hay confianza, hay esperanza, hay seguridad, hay salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vuelvo a insistir en esto de la clasificación afuera y adentro. En 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22, habla de por cuanto la muerte entró por un hombre a causa del pecado, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la pregunta es, ¿con quién nos queremos identificar? Uno se puede identificar o con Adán o con Cristo. Con Adán, entonces nos estaremos identificando con los que están afuera, los que están en pecado y no quieren el perdón de pecados. Y yo le insisto, querido amigo que está en esta noche, no se sienta discriminado, no, al contrario, siéntase invitado a entrar y a ser del pueblo de Dios. Siéntase invitado, sienta que Dios le está extendiendo una oportunidad más para entregar su vida verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren a causa del pecado, también en Cristo todos serán vivificados a causa de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el que marca la gran diferencia entre estar afuera o estar adentro es Jesús. El que marca la gran diferencia entre estar afuera y estar adentro es Jesús. Amén. Qué bueno tener a Jesucristo en nuestra vida y poder estar en Cristo Jesús. Y yo quiero decirles que es muy distinto. Yo hoy lo puedo decir con toda seguridad porque viví un tiempo de mi vida sin Cristo y hoy puedo decir vivo con Cristo y en Cristo. Es muy distinto vivir afuera de Él que estar en Él. En el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versos 5 y 6, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice que Jesús le responde a Jesús. Perdón, Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así de sencillo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya nos vamos imaginando cuáles son los requisitos para estar
en Cristo Jesús, para estar dentro de Cristo Jesús. Nicodemo dijo, ¿cómo así que es necesario nacer de nuevo? ¿Y cómo así que es necesario que yo vuelva al vientre de mi madre? Yo ya siendo grande, ¿cómo me voy a volver así otra vez chiquitico y meterme en el vientre de mi madre? Ay, estás equivocado, Nicodemo. Estás leyendo mal la palabra y la estás interpretando mal. Estás interpretando de manera literal la palabra. Yo no te estoy diciendo que hay que volver al vientre de la madre. Te estoy diciendo es que hay que creer en mí para ser una nueva criatura, hecho conforme a Dios y no conforme a los hombres. Y entonces le tiene que decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así es que debemos nacer del espíritu. ¿Qué significa eso? Ser engendrados por el espíritu. ¿Qué significa eso? Tomar el pensamiento de Cristo, tomar las actitudes de Cristo. O en otras palabras, ser verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Así es que mediante el nuevo nacimiento, el hombre tiene toda la posibilidad, toda la oportunidad de estar en Cristo y formar parte de una nueva creación. Oiga, qué importante eso. Formar parte de una nueva creación, nueva criatura. Somos nuevos, somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Por eso, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, ¿cierto? O en otras palabras, hay una nueva ubicación, un nuevo y mejor lugar para nosotros. Y yo quiero decirte, un lugar sin comparación, un lugar sin igual. Estar en Cristo no tiene comparación, no tiene igual. Así es que en Cristo Jesús nosotros tenemos una oportunidad de recibir muchas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Pero muchas son muchas. Yo voy a mencionar algunas no más, porque si tratáramos, como dice la canción, si tratara de contar tus bendiciones, mi Dios, sé que el número sería muy grande para mí y ni siquiera alcanzaríamos a terminar. Si empezáramos aquí a contar nuestras anécdotas, nuestras historias con Dios, nuestros testimonios con Dios, no acabaríamos. Porque yo me atrevería a decir que cada día que pasa en nuestra vida es un testimonio de que Dios nos ha dado la victoria. Cuando yo voy llegando a mi casa, mi esposa es testigo. Las palabras, gracias Señor, un nuevo día de victoria. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Porque cada día que pasa es un día de victoria. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Efesios capítulo 1, verso 3, empecemos a ver algunas de las bendiciones que hay de estar en Cristo, lo que implica estar en Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición, no con poquitos. No, con toda bendición espiritual. Dios no es escaso. El problema es que nosotros pensamos que Dios es escaso y por eso recibimos poquito. ¿Qué quieres que te haga? Ay, Señor. No, lo que pasa es que yo estoy aquí hace muchos años. El paralítico de Bethesda. Ay, yo estoy aquí hace muchos años esperando, pero es que es el que cuando las aguas se mueven, el primero que llega al agua es el que se queda sanado. Y el Señor le dice, no, es que yo no te estoy pidiendo que me cuentes qué es lo que has vivido. Yo lo que te estoy diciendo es que quieres que yo te haga. Ah, bueno, Señor, yo quiero ser sano. Y el Señor lo sana.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero aclarar. Ahí parece que hubiera dos. Bendito, voy a aprovechar de una vez para aclarar que no son dos. Bendito sea, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aclaremos que no son dos, ni tres, ni más. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, él no contempló y dijo: es que yo soy Dios, y entonces me voy a aferrar a mi gloria, me voy a aferrar a mi alabanza por los ángeles, sino que voy a descender a la tierra, a salvar, a redimir, a justificar al hombre. Entonces dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y la muerte de cruz, porque era necesario pagar por el pecado con la muerte, y el único que podía pagar por la muerte de todos era Dios, ¿cierto? Era Dios, y por eso Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces, pues hice ese paréntesis ahí para decirles, hay que tener claro, Dios no hay sino uno y su nombre es Jesucristo. Amén. Ahora bien, ¿cómo logro estar en Cristo Jesús? ¿Cómo logro estar en Cristo Jesús? Entonces mire lo que dice la palabra en primera de los Corintios capítulo 1 versos 4 y 5. Y dice, bueno, tiene como título Acción de Gracias por los dones espirituales. Es que Dios tiene dones espirituales para todo el que quiera. Y dice el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios, por lo que Dios hace por nosotros sin merecerlo. Dice: la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O en otras palabras, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios vino en Cristo Jesús, en Cristo. Por eso la importancia de Cristo, es el que marca la diferencia. Verso 5: porque en todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Y dice: en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, la primera cosa para estar en Cristo es llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. 15, 20 minutos, 15, 20 minutos, 15, 20 minutos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Media hora, una hora, si se puede. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra es muy importante. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lea todo el Salmo 119. Y no habla sino de la hermosura de la palabra y lo valiosa que es la palabra para nuestra vida. Entonces, ¿cómo lograr estar en Cristo? Llenarnos de la palabra es un primer aspecto. Lo otro es que hay que creerle a Él y creer en Él y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Y no lo digo yo. Gálatas capítulo 3, verso 24 en adelante. Leamos ahí. Gálatas capítulo 3, verso 24 en adelante. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga, mire la importancia de la fe y del bautismo en el nombre de Jesús para estar en Cristo. Para estar en Cristo. Recordamos, hay dos grupos, los que están afuera y los que están adentro. Pero para estar en Cristo necesitamos la palabra, necesitamos la fe y necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Hay quienes se quedan en la ley, hay quienes se quedan en la ley, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Entonces, la ley de tránsito dice, cuando veas el semáforo en rojo, debes parar, ¿cierto? La ley. Pero, ¿para qué nos sirve la ley? Para que cuando no sabemos nada, ¿cierto? Porque el que no tiene carro, no sabe manejar carro, ni le interesa el carro, entonces no le importa si el semáforo está en rojo o en verde o está en amarillo, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un carro, una moto, una bicicleta o va a ir al centro a caminar y a pasar calles, entonces usted necesita conocer la ley. Y entonces usted aprende la ley. ¿Pero para qué la ley? La ley es para guiarlo a usted cómo es que usted debe comportarse. Pero cuando usted ya aprende la ley, ya eso no, usted no lo atormenta. Usted ya no lo atormenta, ¿cierto? Usted sabe, llegó al semáforo, si está en verde pasa y si está en rojo, si usted va en un carro, si está en verde pasa y si está en rojo, para. Pero eso ya no para usted ya eso no es un problema. ¿Por qué? Porque ya la ley, ya usted pasó a otra etapa, ¿cierto? Y lo mismo ocurre espiritualmente. La ley fue nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo es la persona encargada de la crianza del bebé. Y entonces la persona encargada de la crianza del bebé, entonces le tiene que decir, ay, a Gugú, coma, ¿cierto? Y la persona encargada de la crianza del bebé lo tiene que cambiar los pañales cuando está de pronto sucio. Pero a uno ya no le tienen que cambiar los pañales, ¿cierto? A uno ya no le tienen que cambiar los pañales. A uno ya no le tienen que decir, coma. No, antes uno, ¿qué más hay por ahí para comer? ¿Cierto? Pero cuando es niño, el niño no se preocupa por nada de eso. Le tienen que decir, coma, aliméntese para que crezca bien, ¿cierto? Pero cuando uno ya es grande, ya. Entonces la ley lo que nos sirvió fue para llevarnos, para educarnos, para capacitarnos, para mostrarnos cuál debe ser nuestro comportamiento. Pero ya una vez crecido, espiritualmente uno no necesita esa ley. No la necesita porque ya uno sabe cómo comportarse. Igual, a un niño hay que decirle esto y aquello y lo otro. Tenga cuidado. Cuidado con pasar la calle. Pero cuando ya uno es grande, ya simplemente ve el semáforo. Si está en verde para el peatón, entonces uno pasa tranquilo. Pero al niño hay que estar diciendo, cuidado, no vaya a pasar. Igual es la ley, igual. Cuando la persona llega y empieza a conocer de Dios, entonces hay que colocarle la ley. No matarás, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ya la persona empieza a aprender, ay, ya no puedo fumar. ¿Por qué? Porque es que el cigarrillo me atenta contra mi cuerpo. Ay, ya no puedo hacer esto porque afecto mi cuerpo. Ya no puedo hacer aquello porque, ¿cierto? Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestra instructor de crianza para llevarnos a Cristo. Para conducirnos a Cristo, para entrar en Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, en Cristo somos justificados.
pero por la fe. Porque no todo el mundo puede decir que es justificado, porque algunos no creen, y el que no cree no es justificado, ¿sí? Porque la gente quiere tener perdón de pecados, pero sin justificación. O en otras palabras, quiere recibir perdón de pecados, pero sin estar en Cristo. Y el perdón de pecados se recibe estando en Cristo. Hay gente que quiere obligar a Cristo a que le perdone los pecados, pero sin cambio, sin ser una nueva criatura. Y eso no se puede. No es así. Entonces, para que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Por eso hay quienes pretenden ser, no, yo también soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que están en Cristo, dentro de Cristo. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es que hay gente que uno va evangelizando, ¿cierto? Uno va evangelizando y uno quiere hablarle de Jesucristo, el Salvador, el sanador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dicen? No me hable de Cristo, no me hable de ese evangelio, aquí somos cristianos. Eso es una contradicción muy grande. ¿Cómo así que no me hable de Cristo porque yo soy cristiano? No me hable del evangelio porque yo soy cristiano. Entonces no es cristiano, no es cristiano. Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O en otras palabras, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis en Cristo, metidos en Cristo, revestidos de Cristo. Por eso les digo, cuando uno va en la fila y está revestido de Cristo, ¿quién condenará? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay una gran diferencia de estar en Cristo, una gran diferencia. Vimos que somos nuevas criaturas. En Efesios capítulo 1, verso 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, su gracia, ¿sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Sin Cristo no éramos aceptados, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, no éramos aceptados. Pero por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hoy podemos decir que el que cree en Cristo es aceptado en su presencia. Eso es una bendición. Estamos destituidos, todos, incluyendo el pastor, está destituido. Pero por su misericordia, Él nos hizo aceptos, es decir, nos dio la oportunidad de ser permitidos a estar adentro, entrar. Gloria a Jesús. Y en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ya qué bendición tan grande. Nicodemo dijo, ¿y cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, Nicodemo, no tenés que volver al vientre de tu madre, tenés que creer en mí y ser una nueva criatura y meterte en mí, porque eres acepto. Entonces somos hechura suya, somos hechura
de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para pecar, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, una nueva criatura anda en buenas obras. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aclaramos, somos salvos para buenas obras y no al revés, porque hay quienes predican que por buenas obras se salvan y no es así. Y entonces prenden velitas a los santos, y es que para hacer buenas obras, y entonces van hasta Girardot a pie y se pelan las rodillas y se pelan la planta de los pies, y es que para buenas obras. No, 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 no. La buena obra ya la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya Él pagó por nosotros. Ahora lo que a nosotros nos toca es creer en Él y hacer buenas obras. No para salvarnos, sino porque somos salvos en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20 en adelante dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Les insisto, Jesucristo es la diferencia. Jesucristo marca la diferencia. Muchas denominaciones religiosas creen o dicen creer en la Biblia, ¿cierto? Y la cargan y la predican. Invocan el nombre de Jesús para sanar enfermos. Invocan el nombre de Jesús para todo. Porque la palabra de Dios dice eso. Dice que haciendo todo en el nombre de Jesús, pero no bautizan en el nombre de Jesús. Eso es lo curioso. No bautizan en el nombre de Jesús. Y entonces al Señor no se puede sacar de nada. La diferencia está en el Señor Jesucristo. Amén. La diferencia está en el Señor Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dentro del Señor. O sea, fuera del Señor no contemple crecimiento. No contemplemos crecimiento. Fuera del Señor no hay edificio. Fuera del Señor no hay nada. Pero el crecimiento, el templo santo se da es en el Señor, dentro del Señor. Dice, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo erais pecadores, en otro tiempo erais nada, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, si ahora sois luz en el Señor, dice, andad como hijos de luz. Si ahora sois hijos de Dios, andad como Dios anduvo y como Dios anda. Si sois verdaderamente hijos de Dios, y si somos verdaderamente hijos de Dios, bueno, andemos como hijos de Dios. ¿Cómo anda un hijo de Dios? En luz, amén, en luz. En Cristo, en luz, porque Él es la luz. ¿Cuál es el problema? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras no fueran reprendidas. Ay, no, es que me va a regañar el Señor. Ay, no, es que yo he sido tan malo que yo no tengo derecho a perdón. No, 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 no. Dios quiere que ninguno se pierda. O sea, Dios quiere salvación de todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces,
Éramos tinieblas, ahora somos luz. Y debemos andar como lo que somos, como hijos de luz. Otro privilegio de estar en Cristo es estar dentro del plan de salvación. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No diga que usted no, ay, es que Dios tiene unos preparados para ser salvos. No, Dios tiene a todo el mundo entero para ser salvo. El problema no es de Dios, el problema es del hombre que no quiere. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si fuera conforme a nuestras obras, aquí no habría nadie, sino conforme al propósito suyo y a la gracia, al regalo inmerecido que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios quiere salvarnos. Dios nos ha colocado en el plan de salvación. No nos salgamos, no nos salgamos. No estemos afuera, que afuera no está la cobija de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Vea, hermano, Dios nos defiende. Yo en estos días estaba en un lugar rural y había una garcita que había, bueno, no sé cómo se dice, empollado sus huevitos y habían nacido dos crías, dos garcitas, dos polluelitos ahí. Hermano, vaya rímesele a esa garza. No, ella cuidaba esos polluelitos. Y ese chillido de ese animalito cuando uno de pronto se iba a arrimar. No, eso se desesperaba y empezaba. Y ahí mismo llegaba, yo no sé si la hembra o el macho, de eso no conozco mucho, pero cuando el que estaba al pie de los polluelos chillaba, aparecía el otro. Y los dos chillaban de una manera amenazante. Como quien dice, estos son mis polluelos y no los va a tocar. Y yo sé que esos animales defienden sus polluelos hasta con la muerte. Hasta con la muerte. Yo quiero decirte, hubo uno que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Hasta la muerte. Él entregó su vida por nosotros hasta la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, porque en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo Jesús habita todo Dios, porque Cristo Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. O en otras palabras, cuando estamos en Él, no nos falta nada. No nos falta nada. Y dice, Él es la cabeza de todo principado. O sea, Él es la cabeza de todos los reyes. Principado es el lugar de un rey. Y dice, Él es la cabeza de toda la potestad. O en otras palabras, Él es el todopoderoso. Entonces, ¿por qué no seguirlo a Él y por qué no estar en Él? Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno uno poder estar seguro del amor de Dios. Él nos ama
Y cuando uno está en las manos de Dios, hermano, Él no lo deja a uno botado. Cuando uno está en las manos de Dios, vienen tentaciones y el Señor no lo deja a uno botado. Vienen pruebas y el Señor no lo deja a uno botado. Vienen dificultades y el Señor no lo deja a uno botado. Pero si uno está en el Señor, porque es que hay gente que quiere que el Señor no lo deje botado, pero no están en el Señor. Es que tenemos que estar es adentro, no afuera. Porque hay gente que dice que está adentro, pero no está adentro. Hermano, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no hay nada que lo separe a uno del amor de Dios si uno está en Dios. Nada nos separará. Y en Efesios capítulo 2, verso 13, vamos a terminar ahí esta enseñanza, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos. Y estábamos lejos y queríamos cada vez estar más lejos. Por lo menos yo. Mi mamá me hablaba de Cristo y yo para adelante alejándome cada vez más de Cristo. Pero yo le quiero dar muchas gracias al Señor porque no fue por mí, sino que Él se paró enfrente muchas veces. Yo podría decir que a diario se paraba el Señor enfrente de mí diciendo, aquí estoy, yo te quiero recoger, yo te quiero ayudar, yo te quiero sacar de donde estás. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Reconozcamos que estábamos afuera y bien afuera, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de estar dentro de Él. No nos salgamos. Hemos sido hechos cercanos a Dios. Ese es un privilegio muy grande que no todo el mundo tiene. No lo desaprovechemos. Y si de pronto usted cree no tener fuerzas, recuerde ese Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estemos de pie y démosle gracias al Señor Jesucristo. Estar en Cristo vale la pena.